tal, amigas y amigos? Bienvenidos a nuestro programa Conversando la Región. Hoy vamos a compartir con una personalidad de nuestra región, una persona a la que yo quiero mucho, a la que le he seguido su trayectoria por mucho tiempo y a la que admiro por su condición de algo que para mí tiene un simbolismo casi sagrado. Maestra. Nelly Lemus, bienvenida, amiga querida. Carlos, muchas gracias, porque usaste un término maravilloso que es maestra, ¿no? Es una maravilla. ¿Cómo estás? Me gusta verte. Encantado de poder encontrarte una vez más y poder compartir a través de esta pantalla el cariño y la admiración por tu trayectoria, por tu sensibilidad, por tu compromiso social, por tu consecuencia. Me gustaría preguntarte, ¿dónde nace Nelly? ¿Cómo se cría? ¿Quiénes son sus entornos que marcan su referencia? Porque nuestros primeros 10 años de vida son fundamentales. Exactamente. Yo siempre siento eso. Mira qué importante lo que dijiste. Porque yo tengo una, aunque parece fuera de contexto, yo encuentro que hay una falla en la religión porque no tenemos idea de los 10 años de Jesucristo, por ejemplo. Claro. ¿Qué hacen? Bueno, yo nací en la oficina Bellavista. ¿En la primera región? Claro. Y allí estamos unos 2, 3, 4 años. Y mi padre sale, como era costumbre en esos años, yo nací en 1938. Entonces, florecimiento y auge de la época salitrera. Exactamente. Entonces, toda mi familia materna es pampina. Y mi padre es un enganchado empampado. Entonces, él ya viendo todas las posibilidades de trabajo, parte a la mina vieja de Potrerillo. Se Este hombre parte para allá, era como una costumbre. Y entonces pasó un tiempo y mi tía Clotilde, la mayor de las hermanas de mi madre, dice: mire, parece que ya es tiempo de que vaya a ver dónde está el padre de sus 2 hijas. En este caso que era Mirna y yo. Entonces ella parte, fíjate, imagínate tú la travesía que se hace para llegar en tren desde... En el Longino, ¿verdad? Desde esa salitrera hasta llegar a la mina de Potrerillo. Me contaba mi tía, llegan a Pueblo Hundido, que se llamaba antes, que ahora se llama Diego de Almagro. Sí. Entonces allí eran casas de adobe, todo oscurito, casi prendido con velitas. Había muchos prostíbulos por allí. Dice mi tía y mi madre, cuando llegaron, ella llegó con sus niñas y los varones corrían la voz: llegaron unas niñas nuevas. Bueno, de ahí, de Pueblo Hundido, llega también otra travesía hacia la altura a la mina de Potrerillo. Y se reencuentran, claro. Y se reencuentran la mina vieja, que desapareció. Claro, y no era El Salvador exactamente, era más alto. Más allá, claro, la antigua, y más allá, más allá. Sí. Así es que, bueno, yo lo veía casi como un mundo cuando fui creciendo allí. Entonces, ¿qué es lo que vi mientras crecía? Cerros. Vida dura, además. Claro, y lo que hacía era, a ver, el contexto de ternura lo dan en las polleras de la mamá, pues si uno pasaba pegada a las polleras. La madre, el cobijo, la protección. El cobijo. Entonces, el papá llegaba de los turnos, le gustaba, era presidente del sindicato, a veces llegaba con las camisetas del equipo de fútbol que había ahí. Y en esa mina de Potrerillo yo recuerdo que recuerdo 2 cosas como en la piel: un sol
candente y después un frío que me azulaba, porque ahí nevaba. La sensibilidad de Nelly Lemus, ¿cómo se va desarrollando? Esa expresión artística, poética, danza, ¿cómo en esa etapa primaria tiene alguna presencia? Claro, fíjate que es bien interesante porque yo me recuerdo así un rinconcito de las casitas eran así de calamina, tenían dormitorio, una salita, una cocina y un patio. Entonces me recuerdo verme en un rinconcito que estaba sentada mi mamá, como que había unas dos o tres personas sería, y fíjate que estaba sonando un vals, que entiendo que tiene que haber sido una vitrola. Seguro. Y entonces yo me paraba y hacía unas cosas así, que tienen que haber sido. Entonces, recuerdo que me miraban esos rostros adultos, que tienen que haber sido gente joven. Mi madre en ese tiempo tenía 28 años, por decirte. Y me miraban con admiración. Y que lo que yo estaba haciendo era una cosa muy intuitiva. Espontánea. Y claro, pero yo sentía, pero por favor, eso era tan hermoso. Y éramos asiduos lectores los niños. Yo leía. ¿No había televisión? No, menos mal. Se podía leer. Leíamos mucho. La influencia de la madre, aparte del cobijo, ¿ella tenía alguna inclinación artística? Por supuesto. Fíjate tú que mi mamá recitaba bellísimo. Bellísimo. Me recuerdo haberla visto en una velada, veladas le llamaban ahí, se hacían en el sindicato en la mina de Potrerillo. Me recuerdo haberla visto y muy orgullosa. ¿Declamando en público? Declamando en público. Qué bonito. ¿Y tu papá era un hombre de compromisos sindicales? Claro. ¿Tenía sí. también inclinación artística o no? Mira, mi papá tenía esa chispa de la gente de Catemu, que le ponía ese sabor a las conversaciones. El hombre que ponía los dichos, ¿no? Esa cosa, ese ritmo. ¿Y así. con quién te criaste tú? ¿Con hermanos, primos, Hermanas. Hermanas. Fuimos 3 mayores, 3 mujercitas. Entonces nunca necesitamos amigas, salvo los amiguitos que jugábamos ahí en esas cuadras chiquitas. Cuando era verano y cuando era invierno, donde ahí caía nieve. Yo crecí donde caía nieve, fíjate. Pero ahí conversábamos mucho las 3 y fuimos creciendo las 3 como una generación aparte, porque después ya en Chañaral nacen otros 2 hermanos, un varoncito y una niña. Distanciado ya. Distanciado ya, como de otra generación. ¿Y tú? Entonces, hemos visto que viviste en la Salitrera, luego en la Mina Vieja de Potrerillo. A Chañaral. Y de ahí a Chañaral. El acontecimiento que nos lleva a Chañaral es que mi padre sale elegido alcalde. No te puedo creer. Claro. Entonces, las elecciones se producían y llegan telegramas, entonces dice él... porque él tenía militancia comunista, ¿ya? La tuvo siempre hasta morir, y es elegido alcalde. Entonces nos vamos a Chañaral, y en Chañaral nos cambió la vida, porque los desayunos en la mina de Potrerillo, mi madre nos daba huevo frito, un bistequito, ese es el desayuno y partíamos a la escuela. Cuando llegamos a Chañaral, una taza de té, un pancito con mantequilla, y nosotros veíamos eso raro, sin reclamar, porque tú sabes que no nos subíamos en la esa cabeza época no los se papás. podía, claro. No, con mucho respeto. Y claro, alcanza a estar él como medio año como alcalde, entonces González Videla decide que... Claro. ¿Tú recuerdas eso? Absolutamente, muy claro, porque yo... ¿Qué significó para la vida familiar esa época? Un quiebre fuerte. ¿En qué término? En que, bueno, a mi padre él lo llevan a despedirse de nosotros en la noche. Entonces las noches no soy amiga de las noches yo.
quizá por ese reflejo. Pero además significa que esa mamita de 24 horas tiene que salir a trabajar. ¿Y tu papá dónde fue enviado? A Pisagua. Estuvo un año relegado en Pisagua. Y eso significó un cambio también, porque esta mamita se tiene que transformar entonces papá claro, y papá y mamá. mamá. Y ahí nace otra cosa dentro de toda esta cosa terrible, no terrible, pero esa cosa dura. Esa prueba. En las tardes, como estábamos solas, al atardecer, mi madre ponía un bracerito y nosotras tres nos sentábamos alrededor. Entonces mi mamá nos empezaba a contar historias, pero con la siguiente regla, que donde apuntaba el dedo, la que era apuntada tenía que continuar esa historia. Ah, Es un ejercicio literario magnífico. maravilloso, claro. Claro. Creatividad total. Mucha creatividad. Paralelamente, ¿tú recibías noticias de tu papá? Sí, a veces llegaban algunas cartas. Teníamos, una vez nos llegó un paquetito que él enviaba como unas muñecas. Uy, que me habría gustado guardarlas, porque no habrían resistido el tiempo en todo caso. Como que las vendían, como que las hacían casi de tierrita, por decirte, ¿no? Yo nunca jugué con muñecas, pero eso fue para mí, no sé, algo Te marcó. tan importante. Y nos mandó unas conchitas, fíjate, unas conchitas que no estaban en la playa de Chañaral. Entonces, tesoros, ¿ves tú? Yo ahora le mando unas conchitas a mis nietos y me van a decir, mi abuela está loca. Claro. Ahora, ¿había otro entorno familiar cercano o no? Claro, en Chañaral estábamos solos. El entorno eran las vecinas, las comadres, en términos de que tenían importancia en la vida de uno. Mucha. La vecina, mire vecina, voy a ir a comprar, se puede quedar con la rubia o con esto. Vaya vecina, eso era tener familia, una familia comunitaria que la hacía el mismo pueblo. Y los familiares estaban en Victoria, en la oficina de Victoria por parte de mi madre. Al norte. Claro, todo lo nuestro está por allí. Y, Nelly, ¿en qué edad estabas ya en esa época? ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué edad tuya? Estamos hablando 10, 11 años. Todavía muy marcada por la vida de familia. De familia. Te invito a que hagamos un breve alto en la televisión y vamos a volver ya con la otra etapa de tu vida para ir conociendo este documento de vida, documento de historia que tú nos estás contando y relatando, que ha sido tan interesante. Con usted volvemos en un minuto, no se vaya.